Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu atención a mi canal y a este video, que yo sé que no es por mí, sino que es por Don Quijote y por Cervantes, por supuesto, faltaría más. Bueno, creo que hace ya 6 años que cuando empecé mi canal, hice un video sobre un suceso que hay en el Quijote al principio, en el capítulo 8, en donde pues Don Quijote arremete contra dos monjes benedictinos. Y bueno, pues te voy a poner, te voy a adjuntar el enlace para que puedas volver a ver ese video, porque, bien, francamente, todo lo que dije sigue vigente, lo mantengo todavía hoy día, sin lugar a dudas. Si algo hubiera cambiado, te lo diría, no tengo ningún problema en cambiar ninguna cosa o en admitir que algún día me equivoqué y dije algo y era un error, esto no tengo ningún problema, pero aún así, dentro de este ambiente bueno, de que lo que queremos es pues, aprender y pensar y investigar y saber más, pues no tenemos ningún problema en reconocer los errores. Bueno, pero digo, dentro de ese ambiente, te quiero decir que en ese video, que te lo recomiendo, que lo vuelvas a ver si no lo has visto. Yo decía que me parecía un poco extraño, que yo no entendía, no sabía cuál era el motivo por el cual eh, pues Cervantes había elegido como víctima de un ataque de Don Quijote específicamente a dos monjes benedictinos, que podrían haber sido dos jesuitas, o dos jerónimos, o dos franciscanos, o dos dominicos, o dos, qué sé yo, dos carmelitas. Cualquiera sabe, ¿no? Que podría haber sido un carmelita y un franciscano, cualquier cosa, ¿no? Pero va y elige a dos benedictinos, teniendo en cuenta que, hombre, la orden de San Benito, los que son los benedictinos, pues es una orden que está extendida por todo el mundo, pero francamente en España no son de los más numerosos. Es decir, que si Cervantes o Don Quijote por azar se encontraba con un par de frailes por el camino, pues lo más seguro es que, o mejor dicho, había más probabilidades, por ejemplo, de encontrarse a dos dominicos que a dos benedictinos, por decirlo, o a dos franciscanos o incluso a dos jesuitas. Pero bueno, eligió dos benedictinos y yo decía en ese video, pues hombre, no sé por qué elegiría dos benedictinos. Entonces he encontrado un artículo que te lo voy a poner aquí como referencia para que lo leas si quieres, en donde habla de varios temas relacionados con el capítulo 8 de la primera parte del Quijote y el capítulo 9, y en estos específicamente hace mención a los famosos benedictinos. Entonces, ya te digo, te pongo el enlace y tú lo puedes ver si quieres por tu cuenta. De todas formas, yo te lo voy a leer y te voy a contar de qué va la cosa y bien. En primer lugar, el artículo se titula Vizcaínos en un berenjenal, porque bueno, luego después se referirá también al episodio del vizcaíno, que va inmediatamente después del caso de los benedictinos. Pero bueno, sobre los benedictinos. Entonces, este señor lo que viene a decir es que, hombre, está bastante claro que este capítulo, que esta aventura de Cervantes, pues tiene un marcado tinte anticlerical, ¿no? Dice, pese a estar suficientemente probado el carácter anticlerical de este episodio, e independientemente de las interpretaciones tendentes a justificar esta arremetida contra el clero como fruto de una actitud erasmista, judaizante o pagana ya del autor, ya del personaje, hay determinados indicios en la biografía de Miguel de Cervantes que permiten avalar la hipótesis de un ajuste de cuentas entre el autor del Quijote con sendos miembros de la Orden de San Benito, cuya actuación más bien interesada durante el cautiverio del autor en Argel pudieran haber justificado dicho trato. Bueno, pues ya, básicamente se trata de esto, es decir, que sí que Cervantes le tenía enfilados ya a un par de benedictinos, ¿no? Entonces, claro, vamos a contar algo un poquito más sobre esto, pero de todas formas,
no quisiera dejar pasar lo que acabo de leer, ¿no? Dice que, hombre, que Don Quijote hace una arremetida contra el clero, ¿no? Dice, como fruto de una actitud erasmista. Vale la pena explicar esto un poquito, aunque solo sea, pues mira, por cultura general. Erasmo de Rotterdam ya había muerto cuando Cervantes escribe esto, pero había sido un hombre muy famoso, terriblemente famoso, un intelectual, que además había sido un sacerdote, que había sido miembro de una orden religiosa, si no recuerdo mal, de los agustinos, pero después se salió de la orden religiosa, pero continuó siendo un sacerdote, y fue un sacerdote que no dio escándalos de nada. En algunos momentos se le ha querido vincular con el luteranismo, como diciendo pues, que él al principio estaba de acuerdo con Lutero, etcétera, etcétera. Y bien, Erasmo mismo reconoce que algo de eso era cierto, pero que él no quería llegar a los extremos a los que llegó Lutero, aunque era evidente que la Iglesia necesitaba una reforma de muchas cosas, y entonces precisamente por esto dice que la arremetida contra el clero podría ser una actitud erasmista, ¿no? Es decir, que es un poco una exageración, porque Erasmo de Rotterdam mismo, él era un sacerdote, ¿no? O judaizante, por decir aquí, ¿no? O sea, que nos vuelve otra vez a llevar a la obsesión con el judaísmo, que es una especie como de tónica constante en la cultura española y de la cual se burla en varias ocasiones Don Quijote y Cervantes, por supuesto, a lo largo de la novela, como ya te he contado en otros vídeos. O simplemente pagana, ¿no? Es decir, una especie de actitud pagana. Dudo mucho que Cervantes tuviera una actitud pagana o que tuviera, en fin, que fuera así especialmente anticlerical, pero sí, le tiene críticas como muchas otras personas, católicos buenos y ejemplares la tenían. Y como te digo, por ejemplo, el propio Erasmo de Rotterdam, sin ir más lejos, ¿no? Es que era evidente que la Iglesia necesitaba reforma, ¿no? Igual que ha sucedido en tiempos actuales, ¿no? Es decir, que hay mucha gente que tiene evidencia de que la Iglesia necesita cambios y no por eso uno hay que llamarle pagano o ateo o cosas por el estilo. Bueno, vamos allá. Dice, se ha dicho que las primeras noticias fidedignas sobre el cautivo Miguel de Cervantes son las suministradas por el autor de la topografía o descripción de Argel y sus habitantes y costumbres, Diego de Aedo, autor asimismo de un epítome de los reyes argelinos y de 3 tomos de diálogos sobre los cautivos, lo que habría convertido no solo en el primer panegirista de Cervantes, ya que en ellas se relatan con toda minuciosidad las vicisitudes del cautiverio en Argel del príncipe de los ingenios. Bueno, pues parece ser, como digo, este Diego de Aedo, llamado el Viejo, que era benedictino, y otro también Diego de Aedo, pariente de este, llamado el Joven. Pues parece ser que Cervantes tenía cuentas pendientes con estos dos señores, que habían escrito cosas sobre él que no le habían gustado para nada, y entonces pues se tomó la correspondiente venganza. Sugiere el artículo que probablemente a algo de esto estaría relacionado el conocimiento que estos dos benedictinos tenían de Argel, el que describe a las mulas en los que iban montados como enormes, como si fueran dromedarios. Vamos, con esto quiero que te des cuenta lo que he dicho muchas veces, que Cervantes es un tipo peligroso y que, oye, hasta las más mínimas palabras tienen un porqué, ¿no? Es decir, como esto, es decir, que describe a las mulas de los benedictinos enormes, como dromedarios. Y ahora sale este artículo diciendo, mira, pues sabes que la relación puede estar por aquí, ¿no? Y es así, es decir, y esta es una de las cosas que hace fascinante el Quijote, porque, vamos, siempre sale algo nuevo. Cuando ya te crees que, bueno, es que lo he leído 100 veces, ya no me van a sorprender con nada. Pues no, hay por ahí alguna cosa en la que no te habías dado cuenta, y ahí estaba Cervantes tendiendo una trampa o haciendo un ajuste de cuentas o ocultando una información que no podía ser dada libremente, sino que tenía que darla de una forma disimulada, con claves que probablemente la gente de su época entendía perfectamente.
Bueno, pues nada más. Esto es lo que te quería decir. Ya hemos descubierto quiénes podrían haber sido los famosos benedictinos. Claro, también hay que tener en cuenta otra cosa. Esto no es más que una conjetura, porque Cervantes no nos lo dice, nos lo dice el autor de este escrito, el autor de este artículo. Y bueno, pues es posible que esté equivocado. A mí me parece muy razonable, porque ya te digo, desde el principio me dije, ¿por qué serían dos benedictinos? Qué cosa más rara, ¿no? Podría haber sido cualquier otra orden mucho más común en España. Pues aquí está la razón. Posible, porque en esto, evidentemente, pues como no tengamos un certificado expedido por el propio Cervantes, todo lo que digamos son posibilidades, lo cual hace la cosa también mucho más entretenida. Muy bien, pues nada más, espero que te haya gustado el contenido de este vídeo y cuídate mucho, sé feliz, seguiremos hablando y muchísimas gracias por la atención que le dedicas a Cervantes, sobre todo, y a este humilde servidor tuyo. Hasta pronto.